lo dijo en la primera hora. Vean, mis panas, como he venido sosteniendo desde siempre, aquí no hay que adaptarse al momento ni al personaje, que porque me cae mal está bien tal cosa, que porque me cae bien está mal tal cosa. No. Como pasó con Mayra Salazar, como pasó con Daniel Salcedo Bonilla, como pasó con Javier Muñoz y con otros personajes que han estado vinculados a procesos judiciales. Pasado con todos ellos. El testimonio de ayer de un personaje que desde el punto de vista de la investigación judicial está vinculado a casos de corrupción. Hay que tomarlo así, con pinzas. Con pinzas. Que no hay que restarle totalmente valor. Y decir, no, si todo lo que dice es mentira. De acuerdo. Tampoco hay que decir que todo lo que dice es verdad, ¿no? Entonces yo les invito a ustedes a siempre mantener ese ejercicio crítico. Siempre. Un ejercicio crítico, a tomar con pinzas, a no creer el 100%, pero tampoco a considerar que el 100% de lo que se dice es mentira. Porque algo de verdad tiene que haber. Pero como siempre he sostenido en este espacio, que a alguna gente no le gusta, en el ámbito del derecho penal no solamente basta con una declaración. Esa declaración, ese testimonio, esa revelación tiene que ir acompañada de evidencias que sustenten lo que se dice. Porque así funciona un Estado de Derecho. Sin embargo, lo que devela el señor Hernández ayer, por supuesto, como digo, hay que mantener este juicio crítico, este análisis crítico, sin restarle ni darle totalmente valor. Invito otra vez a reflexionar sobre, y con todo respeto, para los buenos jueces y operadores de justicia, que sí los hay, para aquel grupo de funcionarios que trabaja en administración de justicia con sentido de país, con honestidad, con transparencia, que sí los hay. Con todo respeto para ellos, porque cada regla tiene su excepción, pero lamentablemente la excepción confirma la regla. El sistema de justicia en el Ecuador está altamente podrido. La podredumbre es una característica hoy de la administración de justicia en el Ecuador. Y ese sistema de justicia podrido es el reflejo de lo que está pasando a nivel institucional en este país. Porque buena parte de las instituciones han tenido algún tipo de vínculo, señalamiento con casos de corrupción, con investigaciones, sus cabezas, las estructuras. Y en este país no pasa nada. Yo ayer frente a esto decía en el programa digital, y lo voy a ratificar el día de hoy. En el mundo ideal, de verdad, en este país, estamos llegando a un momento en el que, otra vez, que se vayan todos. Que se vayan. Porque no saben el daño que le están haciendo a la institucionalidad de la República, que no existe. Aquí lo único que funciona medianamente bien es la Corte Constitucional. Que se puede discrepar, se puede cuestionar sus fallos, se puede cuestionar la naturaleza de sus sentencias, todo lo que ustedes quieran. Pero desde el nacimiento de esta Corte Constitucional no ha habido un solo señalamiento o duda vinculada a la corrupción por parte de los 12 jueces que han pasado por ese organismo, los 9 actuales y los 3 que salieron por la vía del sorteo en el proceso de primera renovación de esta Corte Constitucional. Me refiero a Hernán Salgado, a Ramiro Ávila y a Agustín Grijalva, que fueron los 3 que salieron en el primer proceso. Ya vamos al segundo proceso de renovación parcial de la Corte. Y a diferencia de la Corte anterior, a la que le llamaron la Corte Cervecera, y la historia ya recogió ese capítulo, esta Corte no ha tenido denuncias, y sus jueces no han tenido denuncias de corrupción, señalamientos de que le han pasado un billete o que le han dado algún cargo o alguna cosa a alguno de los miembros de la Corte Constitucional para lograr ganar un fallo. Como digo, se puede cuestionar y se puede no estar de acuerdo con determinadas ejecutorias de la Corte Constitucional, pero por lo menos esa Corte funciona. Y el resto, la Corte Nacional de Justicia no funciona. El Consejo de la Judicatura recién medianamente está tratando de hacer algo, pero miren ustedes que han tenido que volver o retrotraerse a una parte del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia por un contrato que está siendo auditado ahora mismo por la Contraloría General del Estado, vinculado a las pruebas de confianza.
como decía en su momento, ¿cómo contratan una empresa? O sea, como en el sector público, donde en los términos de referencia ponen ahí un montón de requisitos, ¿cómo contratan una empresa sin experiencia? Una empresa para hacer pruebas de confianza que entre sus actividades tiene la de seleccionar actores para obras de teatro. Uno va a la función electoral, también se encuentra con denuncias, con presunciones. Uno va a la función de transparencia y control social, miren lo que está pasando y lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno va a las superintendencias, también ha habido señalamientos, lo que pasó hasta hace poco con la Contraloría General del Estado. Y así por el estilo. Y uno recorre las instituciones y se encuentra con que es un problema del sistema. Y en el caso de la justicia, aquellos que son los llamados a impartir justicia, a sancionar a los responsables de los actos de corrupción, a sancionar a los que violan la ley, a sancionar a los que abusan de la ley. Resulta que en ese organismo que está llamado a impartir justicia, cada vez y cuando uno se entera de cosas que ratifican esta sensación de desasosiego, de desencanto y de que efectivamente todo está podrido en este país. Y que este país lo que necesita es un cambio real, un cambio de fondo. Yo digo que se vayan todos. Está claro que no se pueden ir todos en este momento. Además, yo sí creo que hay buenos jueces de la Corte Nacional de Justicia, como a nivel de cortes provinciales, como a nivel de funcionarios de nivel inferior. Pero el sistema está podrido. Gente que llega a determinada posición, que tiene su cuarto de hora de poder y resulta que enloquecen. No saben qué hacer con tanto poder, porque encuentran que con el poder pueden hacer plata. Y empiezan a hacer sus chanchullos y luego se victimizan. Porque a la vuelta de la esquina lo que hacen es victimizarse, no importa que se prueben. La vieja confiable, persecución política, lawfare, que no sé qué, que no sé cuánto. Esa es la vieja confiable en este país. Los testimonios anticipados. Uno, ¿cómo sabe o cómo puede confiar al 100% en la naturaleza de los testimonios anticipados? Más adelante vamos a hablar de este tema con María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, sobre este tema, porque hay algunos espacios y algunos elementos que dijo este señor Hernández. Pero, por ejemplo, tomando con pinzas este tema, insisto, las cosas hay que tomarlas con pinzas. Este testigo, que claramente tuvo una relación de poder, como digo, con tanto poder hay gente que enloquece, pierden la cabeza, no saben qué hacer. Tengo poder, entonces pongo mi gente, saco gente, ubico a gente en puestos claves, acolito a mis panas y claro, hay que ver la manera de hacer plata. ¿Cómo hacen plata? Con la corrupción. Primicias titulaba: testigo acusa al precandidato presidencial Iván Saquicela y al juez Felipe Córdoba de recibir sobornos a cambio de fallos. Como les digo, esas cosas hay que cogerlas con pinzas. Ni el 100% de credibilidad, pero ni el 100% de desechar. Hay que demandar que se presenten las evidencias en el marco de un debido proceso. ¿Pero qué dijo este señor? El 26 de junio del 2021, contó Michael Hernández, conocido como Mike. Fue invitado a un cóctel por parte de la entonces presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, quien también está procesada en el caso Purga por ser parte de la estructura de corrupción judicial que operaba en Guayas. Abro un paréntesis, ¿no? Cuando leo esto, es chistoso como algunos abogados y algunos exoperadores de justicia decían, pues si todo el mundo sabía eso. Es chistoso como ahora también dicen, todo el mundo sabía de Hernández. Todo el mundo sabía, aquí todo el mundo sabe. Pero solamente dicen que es verdad que eso ya se sabía cuando ya están caídos. Cuando ya el personaje del que saben que cometió un acto de corrupción están caídos, pero si eso ya se sabía, dicen. Pero cuando lo supieron no presentaron la denuncia. Es la típica de este país, ¿no? A esta cita social, contó Mike Hernández, asistieron varios jueces nacionales, como José Swing, actual titular de la Corte Nacional de Justicia, Gustavo Durango, Mónica Heredia, Iván Saquicela, entre otros jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Saquicela, según Hernández, le habría dicho que luego de ese cóctel iría a un evento privado organizado por Juan Pablo A.L., un abogado de confianza del entonces presidente de la Corte. En ese evento privado, Hernández había conversado con Juan Pablo A.L., quien le manifestó que él manejaba la Corte Nacional. ¿Qué alcances, no? Siendo uno de los mejores amigos de Milton Velázquez, otro juez nacional. Abro un paréntesis, ¿no? Yo ahí no entiendo cómo hay ciertas gentes, ¿no? No son jueces, no forman parte de la administración, pero manejan las instituciones. Y muy sueltos de huesos. Yo manejo a los jueces, yo manejo las instituciones. ¿Se imaginan ese poder y esa arrogancia que tienen estos vivos? ¿Ya? Y una de las pocas personas con acceso a Hipatia Ortiz, con jueza de ese mismo organismo. En las semanas posteriores, Hernández vio a Juan Pablo A.L. en varios eventos sociales y en la corte, junto a Saquicela. Entonces se enteró de que ambos estaban manejando el caso judicial entre la empresa china Railway en contra del Ministerio de Educación, en el que se litigaba por más de 59 millones de dólares. Va a pegar un cafecito, pero sin cerveza. Respecto de ese proceso, Hernández relató que asistió a una reunión con Saquicela, Felipe Córdoba, otro juez de la Corte Nacional. Por cierto, Saquicela y Córdoba han estado al frente de casos emblemáticos y muy mediáticos en su condición de jueces de la Corte Nacional. Un empresario chino y un traductor. Ya que este caso no lograba solucionarse, la empresa buscaba una resolución. Según Hernández, Alex Palacios, ex asesor de Wilman Terán y sentenciado por el caso Metástasis, habló con el juez Milton Velázquez para que convocara la audiencia de fundamentación, que era uno de los pedidos de la empresa china. Además, por medio de Andrés B., ex vicepresidente del Colegio de Abogados de la SUAY y también cercano a Saquicela, Hernández se habría enterado de que este caso ya había superado la fase de admisión y se había fallado a favor de la empresa china, por lo que solo faltaba fecha para que se dicte la resolución. Y también le contó que Iván Saquicela habría cobrado $30,000 para fijar esa audiencia y coordinarla con Milton Velázquez. ¿Qué tal? Según el testimonio de este señor, que por cierto, gracias contertulio, Mike no solo tenía poder en la justicia, sino también era docente universitario, ¿no? Y ayer veía que algunos abogados, sobre todo los más jóvenes, estaban renegando. Ahí veía que alguna abogada tenía ahí un certificado de algún diplomado que hizo Hernández y dijo, lo voy a sacar del currículum. Hay otra abogada, mostraba la credencial firmada atrás, porque este señor era de la escuela de la función judicial, con la firma de él. $30,000, dice el hombre. Saquicela obviamente rechazó esto. Él calificó el testimonio como el inicio de la venganza del correísmo a través de un mensajero de Wilman Terán. Con mi conciencia tranquila, dijo Saquicela, y como hombre de convicción jurídica acudirá a la Fiscalía de instruir esta patraña. Muy extraño que estas afirmaciones lo hagan procesados cuando trabajo por el Ecuador en contra de la impunidad y cuando soy el candidato presidencial. ¿Qué más? $20,000 para Felipe Córdoba, dice el señor Hernández. Contó que mientras estaba en Madrid, a mediados del 2021, coincidió con Felipe Córdoba, ya que llegaron al mismo hotel y lo acompañó a hacer compras. Estando en ese país, recibió la llamada del abogado Miguel Ángel A., solicitándole una gestión para reunirse con Córdoba. Entonces los puso al teléfono. El abogado le habría dicho a Córdoba que estaba patrocinando un caso que estaba en su despacho, relacionado con una conocida frutería capitalina, y que como abogado de la contraparte estaba el doctor Felipe Rodríguez Moreno. Según Hernández, la preocupación de Miguel Ángel A. era porque Rodríguez había sido abogado de Córdoba en una recusación y tenía miedo de que fallara en su contra. Luego de esa conversación en octubre del 2021, Hernández contó que Miguel Ángel A. le hizo la entrega en su oficina de 20 luquitas, $20,000, para que se los dé a Córdoba. De ese dinero el juez le habría dado 2,200 a Hernández como pago de una deuda anterior. ¿Qué tal? Está tremendo. Hablan de entregas en efectivo. En cambio, esa nota que di lectura es la de primicias, ¿no? Acá también hablan en la nota del Universo, hablan del doctorado honoris causa. Dice
Se refiere a un viaje a México. Vamos a hablar del viaje a México. Hernández habló de un viaje a México para la entrega de un doctorado honoris causa para el entonces presidente y el juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y Felipe Córdoba, respectivamente. Los gastos de avión, hotel, viáticos y traslado de los dos funcionarios judiciales, que ascendían a aproximadamente $20,000, habrían sido cubiertos por el empresario y accionista de Plásticos Tubos Rival, José R.C. Abro un paréntesis. Por ejemplo, digo, yo no soy perito, no soy agente de criminalística, voy a hablar como ciudadano, que tengo este privilegio de hablar con ustedes a través de una cámara, de un micrófono, y desde mi más supina ignorancia, pero aplicando el sentido común. Yo me imagino que la Fiscalía sí ha de tener posibilidad de establecer cómo se financiaron el viaje los doctores Saquicela y Córdoba, ¿no? Es cuestión de hacer un cotejamiento de ingresos, de egresos, la declaración de bienes. Digo, ¿no? La revisión de cuentas bancarias, cómo te financias un pasaje. Para el común de los ciudadanos, digo, alguna persona que trata de comprar un pasaje Quito-Guayaquil, que de un momento a otro, si lo compras de un momento a otro, quieres viajar hoy mismo, te cuesta pero un ojo de la cara, $300 y pico, dice, bueno, pongo la tarjeta de difiero para 3 meses, porque uno es chiro. Aquí, ¿cómo financias un viaje de 20,000? Me imagino que sí se puede probar, ¿no? Pero solamente con esa revelación, las entregas de los dineros, yo pregunto, ¿y dónde están las acciones de la Fiscalía? Porque a la doctora Emma Tapia y a la otra doctora, que emitieron una resolución el otro día de habeas corpus que no le gustó a la Fiscalía, les allanaron al día siguiente, y hasta el sol de hoy no nos explican qué fue lo que encontraron y por qué les allanaron, por el presunto delito de concusión. Estas son las cosas que yo cuestiono y que a ratos no se comprende. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la selectividad de la actuación de la Fiscalía General del Estado, y lo he dicho acá, sin que eso significa que a mí me caiga mal la fiscal o que sea un opositor de la fiscal, porque siempre apoyaremos en este espacio, porque es lo responsable, las investigaciones que permitan determinar la verdad procesal. Pero hay que medir a todos con la misma vara. Con la declaración de ayer de Michael Hernández, ¿dónde están los allanamientos? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los actos urgentes? ¿Dónde están las detenciones por 24 o 48 horas para fines investigativos? ¿Dónde están? ¿Me explico? En cambio, a las otras juezas se les metieron en las oficinas, se les metieron en la casa, apareció el agua de coco en el velador de la doctora Tapia. Estas son las cosas que siempre me van a escuchar a mí decir, y que no le gusta a la Fiscalía que uno diga. Pero insisto, eso no significa que yo sea un opositor de la señora fiscal o del trabajo que hace en la institución. Yo cuestiono la selectividad. Cuestiono que para unas cosas sí y para otras no. Para ciertos personajes sí y para ciertos personajes no. Para ciertos casos sí y para ciertos casos no. Eso es lo que cuestiono siempre en este espacio, y a ustedes les consta. Obviamente, no siempre se entiende, porque al fanático es imposible hacerle entender este punto de vista que planteo. Pero con estas revelaciones del señor, que habla de $30,000 para el uno, de $20,000 para el otro, o acá, un financiamiento del traslado de 2 jueces a México por 20 luquitas, financiadas por un empresario y accionista de una empresa. Según este testigo entre comillas, siempre yo pongo las comillas, quienes patrocinaron el viaje de Saquicela, Córdoba y también de Hernández por ser el contacto con la Universidad de México que daba el honoris causa, tenían temas tributarios y laborales en la Corte Nacional de Justicia y en la provincia de Azuay. Se hablaba de varias gestiones y que por eso estábamos siendo patrocinados por la empresa, dijo. Por su parte, Saquicela descartaba problema alguno en el patrocinio, pues aseguraba todo tenía que ver con temas académicos. Otro hecho contado por Hernández fueron las supuestas acciones que realizó el entonces presidente Saquicela para lograr que Wilman Terán sea seleccionado y designado como nuevo titular del Consejo de la Judicatura. A decir del testigo, Saquicela apoyó a Terán con la condición de que el manejo de la institución quede en manos de él y de su primo Virgilio Saquicela, entonces presidente de la Asamblea Nacional. ¿Se acuerda de Virgilio Saquicela, no? Ah, ya. Sí se acuerda, claro. Michael Hernández contó a los asistentes de la sala que mientras se mantuvo en el cargo de director de la Escuela de la Función Judicial, recibió pedidos de favores por parte de jueces nacionales, abogados y representantes de observatorios. Imagínese usted, este señor, director de la Escuela de la Función Judicial. Eso decía el contertulio, labores académicas aparte del poder que tenía.
en el Consejo de la Judicatura, formando a los funcionarios de la función judicial. ¿En qué los formaba este señor? Quienes afirmó hoy retuitean en su contra porque no les hizo tales favores. El procesado aseguró que no tenía la suficiente potestad en la judicatura como para cumplir con lo que se le pedía y que se le intentó hacer ver como un intermediario entre la judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Los favores solicitados eran permanentes, de abogados reconocidos que hoy hacen columnas criticando al sistema judicial. No hay un soborno, pero su influencia basta para manipular el sistema de justicia del país. Termina siendo relativo eso, pero lo dice este señor, ¿no? Presiones en el caso Vocales contra el juez Walter Macías. Mencionó que las acciones que se realizaron desde el Consejo de la Judicatura liderado por Wilman Terán y del que hacía parte Maribel Barreno como vocal titular, para alejar con sanciones administrativas y acciones judiciales al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Sando Macías, quien se mantuvo a cargo del caso Vocales, en el que ha sido llamado a juicio por tráfico de influencias Barreno, el también hoy ex vocal de la Judicatura Juan José Morillo y el ex juez de Pichincha Vladimir Jaya. Por este caso habría sido presionado el juez Felipe Córdoba por parte de la presidencia de la Judicatura y la vocal Barreno, así como se cooptó a otros jueces de la Unidad Anticorrupción desde la Corte Nacional de Justicia. Y ahí se habla el caso de China Railway, que dimos lectura hace minutos. Y así, ustedes revisan el testimonio de este señor, que lanza un poco de lodo, que habrá que comprobar, y yo lo tomo con pinzas. Pero ya con todo lo que dijo, porque para la Fiscalía, para otros casos, con una declaración ya hacen un acto urgente, ya hacen allanamientos. ¿Dónde están los allanamientos en este momento? Y por cierto, como siempre, tienen que probar las acusaciones. No basta con el testimonio. Ese testimonio tiene que ser probado. Yo sí me imagino que ha de haber alguna manera de probar que un juez recibió $30,000 y que otro juez recibió $20,000, ¿no? O que un viaje de 2 jueces a México para recibir un honoris causa fue financiado por una empresa privada, a cambio de... Por cierto, porque muchos se han hablado del tema de Saquicela y del tema de Terán. Quiero recordarles, porque aquí la memoria es frágil, y aquí la gente se hace la loca, ¿no? Wilman Terán fue presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura porque encabezó la terna propuesta por el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No nos perdamos ni no nos olvidemos. El doctor Terán, del que hoy un montón de sectores reniega, llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura porque encabezó la terna propuesta por el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Ese es un detalle no menor. Aquí la gente se olvida, ¿no? Que está claro que se pelearon en el camino. Es otra cosa. No sabemos por qué se habrán peleado. Si por algún tipo de poder. No tengo la menor idea. Está claro que se pelearon en el camino. Y claro, como dicen que cuando alguien cae en desgracia todo el mundo reniega, ahora resulta que la típica, ¿no? Empiezan a aparecer fotos de Saquicela con diversos personajes. Entonces ayer apareció una foto, que es la típica, un tuitero puso ahí una foto de Henry Cucalón y de Iván Saquicela, juntos. Olvidándose que Henry Cucalón fue ministro de gobierno, e Iván Saquicela presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? ¿Me explico? Una foto de Hernández con Iván Saquicela. Si Iván Saquicela fue presidente de la Corte y Hernández fue parte de la Judicatura. Es la típica, ya tratan de posicionar que por las fotos son pruebas. O sea, tú te tomas una foto con alguien y ese alguien cae en desgracia, cuidado, porque sacan la foto y tú también eres corresponsable de las incorrecciones de tal o cual personaje. Pero lo de ayer termina siendo otra raya más a la escandalosa situación de la Administración de Justicia. Y evidencia esta podredumbre. Porque aunque tomemos con pinzas, y esto tiene que ser todavía investigado, tiene que ser probado, no forjado, sino probado. Este hecho ya te evidencia todo lo que está pasando en la función judicial. Por lo cual, por ejemplo, la jurista Lorena Grillo escribía ayer: lo siento, pero que un abogado del que todos sabíamos que era parte de una estructura criminal que liberó sicarios, asesinos y los peores delincuentes, que todo pasaba por sus manos para casación y revisión, dé un testimonio manchando los nombres de abogados, respetando por su autor transparente, mientras al jefe de la estructura criminal decidió súbitamente desconocerlo. Hay que escuchar la declaración, ¿no? Hubo cosas que no dijo este señor.
Cuando su testimonio tiene el propósito de llegar a él, es nauseabundo y como abogada rechazo siquiera que se replique las calumnias vertidas por este delincuente. Los jueces del caso no deberían tomar en cuenta siquiera ese testimonio inconducente e impertinente en el que no mencionó a nadie de los procesados y cuyo único fin era ese. Por ejemplo, ¿qué dice Lorena Grillo? Michael Hernández se echó para atrás de su testimonio y elaboró lo que buenamente pudo. Por eso no se entendía nada y no había hilación, claridad, etcétera. Siendo que en la cooperación la rebaja depende de eso. Normalmente te sabes tu tema de memoria. Lo de ayer, dice lo de hoy, lo de ayer, fue improvisado y se notó porque él mismo lo decía, que tiró lodo, por no utilizar otra palabra que emplea Lorena, a los que le caían mal. El uno le hizo asustar con algo que jamás pasó, el otro le hizo columna, la otra le hizo unos tweets. Nosotros sabemos bien estas cosas y podemos leer cosas que no están escritas, dice la abogada. Y le responde otro abogado, tú sabes que no dijo ni el 2% de lo que sabe y de lo que participó, y el 2% que dijo es impertinente para la causa. Pero ya de acá se arman determinados detalles, ¿no? Mi doctor Gabriel Salgado. Este sujeto dice no debe tener ni 35 años y como abogado no debe llegar a 5, con esa experiencia de director de la escuela judicial. ¿Qué le diré, mi doctor? ¿De qué es abogado? Julito Sari, ¿qué país? Ya no se habla de unos pocos dólares, es la danza de los millones. ¿Qué me dice don Andrés? Hay una frase que dice, los hombres pasan a las instituciones, ¿qué? Pero en Ecuador lamentablemente revierte esa famosa frase, pues por la mala gestión de los hombres, las instituciones quedan desprestigiadas. Y afecta a toda la institucionalidad del propio país, hace daño a la democracia. Ivancito Morales, hoy en el sistema de justicia la excepción es lo extraordinario, triste, pero es la realidad. Y acá dice, se cita Armando Bermeo, los abogados dicen conocer más cosas, ellos los denunciaron. Yo estoy de acuerdo contigo, César, con ustedes, César. Porque claro, cuando cae alguien, cuando alguien está caído, ustedes ven algunos tweets de algunos abogados o personajes que dicen, pues si nosotros ya sabíamos, si era un secreto a voces. ¿Se acuerdan cuando cayó Fabiola Gallardo? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan el post no el post, la declaración que hizo en una entrevista con Fausto Yepes de FM Mundo, María Josefa Coronel, que fue directora del Consejo de la Judicatura de Guayas? ¿Se acuerdan? Eso ya se sabía. No se hizo nada. No se hizo nada. Por cierto, cuando están caídos, todos dicen que saben. Todos dicen que saben. ¿Ah? Finalmente, ¿qué me dicen por acá? Estoy viendo algún mensaje. Manolo querido, ¿cómo le va? Buenos días. Un abrazo para Manolo Rodas, que está en sintonía. Hablando de la empresa privada que mencionan que supuestamente le pagó el viaje a Saquicela y a Felipe Córdoba y a Esther Hernández también. El SRI y la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, deberían tener unidades especializadas con planes de control permanentes, jueces, fiscales, funcionarios de menor rango. ¿Ah? Yo no creo que sea difícil probar esto. ¿No les parece? O sea, digo, no. Que te paguen un viaje, no es un viaje de $200. Que te paguen un viaje de 20 lucas. O sea, decía de haber manera de probar, ¿no? Digo, ha de haber alguna forma. En fin. Panchito Herrera, entre todos los indicados se aplica ese dicho Montubio. Diosito, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo solo, tal cual. Vean, como digo, ya vamos a hablar con María Dolores Piño. Yo tomo con pinzas esto. Yo no le doy el 100% de este testimonio a este señor con semejantes antecedentes que tiene. Tampoco hablo del 100% que está mintiendo. Algo de verdad ha de ser. Pero de lo que él dice, ya, de los supuestos sobornos, del pago de $30,000 para el uno, $20,000 para el otro, que financiaron un viaje, que compraron un doctorado honoris causa, sí ha de haber manera de probar. Y el deber de la fiscalía es generar a partir de ese testimonio las investigaciones y probar, no forjar, probar los hechos mencionados por este señor. Yo sé que a veces cuando digo esto como que estoy arando en el mar, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa. Pero se vuelve a demostrar lo podrido que está el sistema. Y otra vez, que se vayan, lárguense, en serio, lárguense. Este país necesita un remesón institucional, un remesón.
Hay que hacer algo con la Corte, hay que hacer algo con la función judicial, hay que hacer algo con las instituciones. Pero algo en serio, algo que salga desde la ciudadanía, pero desde la ciudadanía real. ¿Ya? Desde la academia, los abogados en el ejercicio que no tienen filiación con algún partido político, no digo con una ideología porque todos tenemos una ideología. Pero algo tiene que pasar en este país. Un remesón. De verdad. Estamos dormidos, aletargados, no nos importa, no nos interesa. Lo que pasa con la justicia debería interesarnos a todos. Y ya vamos a hablar sobre esto con María Dolores Miño. Antes solamente cierro. Mi doctora Montero, buenos días. Esta situación también nos debe llevar a una profunda reflexión a quienes admiramos, cómo nos dejamos impresionar de estos delincuentes, cómo llegamos a ser profesores universitarios, tanto por cambiar desde la sociedad primero. Tanto. ¿Me explico? ¿Quiénes imparten conocimiento a las nuevas generaciones de juristas? Gente vinculada a la corrupción. De verdad, estas cosas asquean. Asquean. 7:10. Voy a la pausa. Al regresar, María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia, que siguió de cerca el tema el día de ayer en la Corte. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.